Bienvenidos y bienvenidas a Política al Grano, el podcast en el que hablamos de política sin rodeos, al calor de una buena taza de café. Sírvete el tuyo, que mientras te lo tomas, nosotros te contamos algo de la política de este país o del mundo, como es el caso de hoy. Jorge, ¿qué nos estamos tomando hoy? Hoy nos estamos tomando un café que se llama La Cabaña Qualibet. Este es un café producido en la finca La Cabaña, en la vereda Miraflores, en Venecia, Antioquia, a 1900 metros sobre el nivel del mar, y es secado al sol de manera artesanal. Este café se consigue, pueden obtener información en la página web que es www.qualibet.co, Qualibet con Q y con B, y también se puede conseguir en el Centro Comercial Oviedo de Medellín. Bueno, Jorge, ¿y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy nos adentramos en un terreno que está un poquito lejos de lo que habitualmente tratamos en este podcast. Vamos a hablar hoy de la inteligencia artificial, de sus costos y sus implicaciones ambientales, políticas y humanas. Desde luego, no nos vamos a poner en contra de la inteligencia artificial de una manera radical, pero tampoco vamos a caer en la trampa del marketing que nos ha vendido la idea que es como una especie de milagro y algo del otro mundo. Es verdad que la inteligencia artificial representa uno de los logros científicos más importantes de las últimas décadas, sobre todo en temas de computación. Ha sido de gran utilidad en temas como procesos logísticos o en procesamiento de datos climáticos y desarrollos importantes para la medicina y la biología, como por ejemplo el desdoblamiento, el mapeo de proteínas del denominado AlphaFold. Este es un algoritmo inventado por Google que automatiza con altísima precisión y exactitud procesos muy largos que los biólogos describían cómo se dobla una proteína. Estos son unos avances importantísimos para la medicina. Claro que sí, Jorge. Y me remito de nuevo a lo que usted decía hace un momento de la trampa del marketing, y es el problema que tenemos con las inteligencias artificiales, y es que las empresas que la comercializan han revestido a la IA de una especie de aura mística, le han pintado como unos superpoderes que en realidad están lejos de tener. Y en especial con los modelos que solemos utilizar más, que son los modelos de lenguaje o LLMs, sobre los que toca decir también que pues, no es verdad que piensen, no piensan, no comprenden, no interpretan la realidad. Simplemente son unos excelentes predictores estadísticos de tokens. Lo que hacen es calcular la probabilidad estadística de que la palabra que sigue sea la palabra que sigue, ¿cierto? ¿Basados en qué? En millones de textos previos con los que fueron entrenados. Entonces, digamos que vamos a utilizar el dicho popular, ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. La IA es un desarrollo tecnológico increíble, muy bien hecho, una cosa que de verdad es muy avanzada, pero tampoco es tan capaz como la mayoría de la gente piensa. Tampoco pues son máquinas pensando. Así es, Alejandro. Y bueno, entremos en materia. Hay que decir que al sacar estos modelos de los laboratorios de computación y abrirlos al consumo masivo, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta usada por científicos para tareas muy concretas, como lo decía ahora en el caso del AlphaFold, para volverse una herramienta general usada para muchas tareas distintas, para las que a veces no está entrenada y que está al alcance de cualquier persona. Todos la estamos usando ya, incluso sin darnos cuenta. Y eso hace que esta tecnología hoy tenga implicaciones ambientales y políticas que el usuario común ignora por completo. Entonces te propongo, Alejandro, que dividamos este análisis en tres costos ocultos que tiene la IA: los costos ambientales primero, los costos políticos segundo y los costos humanos tercero. Bueno, Jorge, entonces empecemos con los costos ambientales, que es de lo que más se habla. Primero hay que desmontar el mito de la inmaterialidad. Digamos que muchos solemos tener la idea de que la inteligencia artificial, así como todo lo que está en Internet, está en la nube. Pues de hecho nos le dicen la nube, ¿cierto? Pero realmente la existencia de todas estas tecnologías depende de grandes centros de datos que son las construcciones con mayor densidad energética por metro cuadrado en el mundo. Entonces, sobre esto hay algunas discusiones y hay que explicar algo. Porque cuando uno lo mira en términos globales, pues la cuenta no parece ser tan drástica. El propio Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es la dueña de ChatGPT,
dice que una consulta pequeña en la IA, pues una pregunta, consume lo mismo que usar un microondas durante un segundo, 0.3 vatios hora. Y ese dato es de verdad, o sea, ese dato es real. Pero el asunto es que los centros de datos son edificios que están en un solo sitio. Y ahí en ese mismo sitio se procesan millones y millones de consultas, lo que hace que sea como si tuviéramos ese microondas, pero trabajando a la máxima potencia, muchos microondas, todas las 24 horas del día. Entonces, lo que en esencia es un costo energético muy pequeño, a nivel local sí se siente mucho porque es en un lugar muy concreto se concentra una gran demanda de energía. Y por eso a nivel local los costos, digamos, energéticos de la inteligencia artificial sí son sensibles, aunque hay actividades humanas que demandan muchísima más energía globalmente, como por ejemplo el caso del transporte de personas y de mercancías en el mundo, que es mucho más costoso ambientalmente. Así es, pero ojo con esto, Alejo, y estimados amigos y amigas. Los datos de investigaciones independientes nos deberían alertar mucho sobre otra cosa, el consumo de agua. Un estudio desarrollado por la Universidad de California demostró que una sesión de entre 15 y 20 preguntas a la inteligencia artificial puede gastarse medio litro de agua dulce para la refrigeración de los servidores que se necesitan para tener toda la infraestructura para el efecto. A nivel global dicen, no, eso no es mucho. Pues, un kilo de carne de res nos cuesta 15.000 litros. Un litro de leche nos cuesta 10.000 litros, 1.000 litros de agua. Pero como dijiste antes, aquí el problema es de la concentración de la demanda. Porque esos centros están en un solo sitio y en esos solo sitios no utilizan el poquitico de agua por una consulta. Sí, ¿no? Es que son millones de consultas. Exacto. Todos 24/7 a toda hora. Entonces eso hace una competencia brava por el recurso hídrico y genera riesgos humanitarios para las comunidades. Por ejemplo, en un municipio de México que se llama Colón, ubicado en el estado de Querétaro, la población civil enfrenta ya hace rato una severa sequía, mientras allí se establecieron un poco de centros de datos para Microsoft, por ejemplo, que demandan millones de litros de agua diariamente. Exacto, entonces lo que aparece acá es una competencia por los recursos y cuando aumenta la demanda de un recurso, inmediatamente aumentan los costos y las tarifas para la gente. En los Estados Unidos, en una zona conocida como la Alameda de los Data Centers, en el estado de Virginia, la presión sobre la red eléctrica ha provocado que la tarifa de luz, pues de la factura de la luz, de la energía, para los ciudadanos comunes haya crecido un 267%, según los reportes de la agencia Bloomberg. Entonces, digamos que esto es muy grave y además hay un análisis que están haciendo varios expertos en tecnología en Estados Unidos y es que a la gente le están cobrando una tarifa de energía adicional para reponer las redes, porque allá las redes son muy viejas y ya están obsoletas, entonces los están obligando a reponer las redes y quienes están pagando eso son los usuarios comunes, los ciudadanos. Pero quienes más están beneficiando de esa reposición de redes son los data centers. Y es el mundo al revés, porque los centros de datos tienen la posibilidad de comprar la energía en bloque. O sea, no es como nosotros que tenemos un contador y nos cuentan cuántos kilovatios nos gastamos al mes, sino que ellos dicen, véndame tantos megavatios de energía durante tantos días, entonces la compran en el bloque, las tarifas son mucho más baratas. Y digo que es el mundo al revés, porque entonces sucede esto, que quienes más tienen, pagan menos, y quienes menos tienen, pagan más por la energía eléctrica y por el agua. Bueno, y para preocuparnos un poquito más, hablemos del caso colombiano, ¿no? Que parece que no apareciera en el mapa de esos data centers. No, sí aparece. Ariston Market Research, que es una empresa que hace investigaciones de mercadeo, publicó recientemente un informe que registra que Colombia es el cuarto país más atractivo de América para la instalación de estos data centers. Después de Chile, México y Brasil, Colombia es muy atractivo para estos data centers. Y ya tenemos por lo menos 3 proyectos grandes en Bogotá y sus alrededores. El primero es un proyecto de Oracle y Claro en Bogotá que llaman la región Nube. El segundo es la construcción de 2 centros de datos en Mosquera y Tengo por la empresa Odata. Y el tercero es un centro que se llama Nebula en Tocancipá que va a consumir entre 24 y 120 megavatios hora.
Esos son los de Mosquera y Tenjo. Uno va a Los de consumir Mosquera y Tenjo. 24 y el otro va Sí. a consumir 120 megavatios hora, Sí. o sea, una gran cantidad de energía. Pero lo más preocupante, Jorge, es que en Bogotá y la sabana de Bogotá pues han tenido un problema muy grave de abastecimiento de agua potable. Pues recordamos que hace muy poco tuvieron un año, 2 años, tuvieron un racionamiento de agua de varios meses y todo el impacto que hay sobre el sistema hídrico de Chingaza, que realmente el agua no da abasto para la gente que vive allí, para las actividades industriales que hay en esa zona, y ahora que estos centros de datos van a aumentar la demanda, los riesgos de que la factura de la energía y la factura del agua suba para la gente son, yo creo que muy reales. Vamos a enfrentarnos a eso. Bueno, y como decías, Alejo, es como el mundo al revés, una desproporción en la que unos pocos muy poderosos se benefician de los esfuerzos de muchos, de la gente del común. Y no sucede solo con la facturación de la energía eléctrica y el agua. Entremos en materia política, porque aquí hay unos riesgos muy grandes. Me gustaría que hablemos de la supuesta neutralidad de la inteligencia artificial. Mucha gente piensa que el algoritmo es neutral, pero eso no es cierto, porque el algoritmo arrastra todos los sesgos, prejuicios y exclusiones de los datos con que fue entrenada. Y ahora estamos viviendo un enorme peligro, pues las instituciones del Estado comenzaron a automatizar sus decisiones basándose en esta herramienta. Ya estamos viendo jueces y autoridades administrativas tomando decisiones utilizando la herramienta de la inteligencia artificial. Y utilizando la inteligencia artificial como una herramienta genérica, muchas veces sin contar con una formación técnica profunda ni con una supervisión estricta de los resultados. En el contexto colombiano tenemos un precedente importante. En el año 2023, un juez laboral en Cartagena admitió en la propia sentencia haber utilizado ChatGPT para resolver una tutela relacionada con el derecho a la salud de un niño autista. Y a ver, aunque el fallo pretendía agilizar el proceso y en últimas no fue muy grave, sí encendió las alarmas de la judicatura porque se hizo muy mal hecho. O sea, el uso de la inteligencia artificial fue equivocado primero. Se usó una inteligencia artificial que no está diseñada para eso, no se supervisó adecuadamente, pero además el juez no cumplió del todo con las garantías de transparencia, cómo le hizo las preguntas a la inteligencia artificial, cuántos intentos hizo, y además utilizó lo que hoy va a decir una inteligencia genérica. Usted está diciendo hace un momento, utilizó ChatGPT que no está entrenada concretamente con la información jurídica colombiana, y entonces eso por un lado. Y por otro lado, hablar del problema de la neutralidad que habíamos mencionado ahorita. Las IAs se entrenan con textos que fueron creados por humanos y esos humanos tenían sesgos. Entonces es muy delicado que se utilice para tomar decisiones sin ninguna revisión, porque, por ejemplo, para definir un subsidio o dónde se gasta un recurso del Estado o cómo se resuelve una disputa judicial, porque lo que el sistema hace es mirar estadísticamente qué se hizo antes y repetirlo. Y entonces, pensemos en el caso de los subsidios de la inversión pública, lo que puede terminar haciendo es que se le dé recursos a los que ya tienen y no se le dé a los que no tienen, que es totalmente lo opuesto a lo que debería hacer el Estado. Una herramienta que, como toda herramienta mal utilizada o indebidamente utilizada, puede ser perjudicial, notoriamente perjudicial. Y eso sin contar con esto, la gran cantidad de trabajadores en condiciones precarias de trabajo que genera la inteligencia artificial, sobre todo en el tercer mundo. Una investigación de Deutsche Welle que en Nairobi, en Kenia, muestra cómo las grandes empresas tecnológicas subcontratan a miles de jóvenes en condiciones infrahumanas. Son trabajadores que ganan apenas centavos de dólar con jornadas de 18 horas al día etiquetando datos y moderando contenidos explícitos para enseñarle a la IA qué cosas son inaceptables y qué cosas no aceptables. El informe de la televisión alemana registró que cuando los trabajadores de la empresa gringa, que se llama Remote Task, intentaron sindicalizarse en 2004. 2024. Perdón, 2024. Sí. Ahí me chispoteó. La memoria me falló. Exigiendo apoyo psicológico por los contenidos tan violentos que les toca seleccionar, porque es que realmente para seleccionar ellos encuentran unas cosas horrorosas, ¿no? Y están pidiendo apoyo psicológico y salarios justos. Cuando ellos se sindicalizaron, hicieron estas exigencias, la empresa cerró operaciones de la noche a la mañana. Y como no tenían un vínculo laboral, era como una especie de Rappi de los datos, los trabajadores quedaron
mejor dicho, en las peores condiciones. Claro, Jorge, y esos son los costos humanos que tiene la inteligencia artificial. Y ahí yo creo que vale la pena agregar los impactos que esto está teniendo sobre el tejido social y sobre la psicología humana. Yo creo que la IA está destruyendo los puentes de la deliberación. Jorge, el debate político en Internet se ha vuelto inhóspito. La gente no está leyendo, no está escuchando la postura del otro, sino, pues, como que es lo básico, que en un debate uno escucha la posición contraria a la de uno para intentar comprenderla y pues para refutarla si la quiere refutar, sino que la gente ya simplemente coge la opinión que uno está dando, la mete en una IA y le dice, constrúyeme un argumento para atacar esta posición. Y simplemente se publica casi sin leerlo, sin que haya una reflexión, un pensamiento crítico. Y además, pues lo que está pasando es que gran parte del contenido de Internet está siendo producido por inteligencias artificiales. La gente simplemente le da el prompt, la inteligencia artificial crea el contenido y la gente publica tal cual lo que le entregó la IA, sin hacerle ninguna intervención humana. Así es, y nos encontramos cada rato que tenemos que hacer consultas, errores garrafales de la IA, pero garrafales son garrafales. Y es posible que estamos entrando en lo que se llama la teoría del Internet muerto. Esto quiere decir que hoy más de la mitad del tráfico de la web ya no es entre seres humanos, sino que son bots interactuando con otros bots, generando volúmenes monstruosos de contenido. Y como decíamos ahora, no hay neutralidad. No hay neutralidad porque los modelos del lenguaje están hechos para agradar al usuario. Todo esto haciendo que crezcan unas cosas que llaman las cámaras de eco. Tenemos un montón de contenidos genéricos que alimentan los sesgos y prejuicios que todos tenemos. Si uno no se cuida, termina ultra radicalizado fácilmente. Además de la amenaza de a la creatividad humana, muy pocos se sientan ahora a pensar un argumento para el debate o trabajar una idea artística o filosófica. La IA nos está quitando el trabajo de pensar. Jorge, y finalmente el riesgo de la manipulación psicológica, que es incalculable. Primero porque mucha gente le está haciendo sus preguntas amorosas, sentimentales, emocionales a ChatGPT o a Gemini. Pero además porque estamos enfrentados a un grave riesgo de monetización. Científicos y críticos de la industria han estado advirtiendo que las pérdidas financieras monumentales de las empresas de inteligencia artificial, que todas están dando pérdidas hoy. OpenAI, por ejemplo, tiene un déficit de 14.000 millones de dólares. Dicen que el último recurso que van a utilizar es la monetización por la vía de poner publicidad personalizada entre las interfaces de chat. Entonces, digamos que esto es muy peligroso, porque a diferencia de las redes sociales le siguen a usted el clic, ven usted dónde se detuvo, qué le gustó. Pero la inteligencia artificial, el chatbot, interactúa directamente con las cosas que está pensando el usuario, con las preguntas que le hace, lo que le decía ahora, las consultas psicológicas, las consultas médicas, la gente que le dice, tengo esta cantidad de plata y quiero hacer un negocio. Y esto enfrenta un gran riesgo porque son datos ultra privados para diseñar anuncios súper personalizados. Y entonces lo que vamos a entrar, si esto sucede, que ya el propio Sam Altman advirtió que podría suceder, es que, y en Microsoft también advirtieron que podría suceder que le pusieran publicidad a la IA, es que sería el nivel más invasivo de la publicidad en la historia de la humanidad, pero además el nivel posiblemente de control psicológico más grande que hayamos visto en nuestra existencia como especie en la Tierra. De control político y también, político, ¿no? Desde luego. Claro. Bueno, ante esta radiografía, Alejandro, el verdadero desafío que tenemos no es frenar el avance de la tecnología, desde luego, sino recuperar la soberanía del pensamiento humano. No podemos delegar nuestra capacidad de juzgar, de legislar o de sentir a un computador. Claro, Jorge, y de un lado eso, pero de otro lado que nos toca exigir una regulación técnica estricta, auditorías para los algoritmos, pero sobre todo para los algoritmos que utilizan los agentes del Estado, para que sepamos cómo es que están entrenados esos datos, cómo es que resuelven las cosas, y además mecanismos serios de protección de los datos personales de los usuarios. Sí, no, y además hay que agregar esto, se necesitan leyes que protejan
el derecho de las comunidades a acceder a servicios públicos frente a los servicios que compiten con los centros de datos. Claro. Y legislación que regule de manera estricta la precarización que se está generando con esta herramienta, sobre todo en países del tercer mundo. La tecnología debe estar al servicio de la gente, no la gente al servicio de la tecnología. Hay que alertar sobre los riesgos que tiene en convertirse esto en una herramienta de opresión económica, precarización laboral y vaciamiento del pensamiento crítico. Así es, Jorge. Bueno, quedamos entonces de esta manera. Terminamos este episodio de hoy de Política al Grano. Somos Alejandro Arcila, Jorge Gómez Gallego, quienes presentamos estos episodios y construimos estos guiones, pero además estamos acompañados de un equipo técnico que es muy importante y que hace posible que esto llegue a ustedes, que le van a dar like, se van a suscribir, lo van a comentar. Y el equipo técnico que tenemos es Juliana Bernal, nuestra directora, quien además hace las cámaras, Luisa Margarita Daza, que también nos ayuda hoy con las cámaras y que participa en la elaboración de las ideas, en la revisión de los guiones. Jami Gómez, que nos aporta temas en la parte técnica, y Julián Munera, que nos ayuda con los temas de sonido. Nos vemos la próxima semana. Chao.